En este video hablaremos de 19 relatos que podrían haber ocurrido en una morgue. Mientras vemos una película que habla del tema, aunque estos relatos no son verdaderos, están basados en posibles situaciones que podrían haber ocurrido en este tipo de lugar. 1. La morgue cerrada. Era un día tranquilo en la morgue. Los trabajadores se habían ido a casa y la puerta principal había sido cerrada con llave. Pero en medio de la noche, algo extraño sucedió. Los residentes cercanos reportaron haber escuchado gritos y ruidos provenientes de la morgue. Cuando los policías llegaron y abrieron la puerta, encontraron que los cuerpos se habían movido de sus mesas de autopsia, y algunos de ellos incluso estaban en el suelo. 2. El cuerpo desaparecido. La familia de un hombre que había fallecido en un accidente de tráfico estaba esperando en la sala de espera de la morgue para identificar su cuerpo. Cuando finalmente se les permitió entrar en la morgue, descubrió que el cuerpo había desaparecido. Los trabajadores de la morgue afirmaron que nunca habían visto al hombre en cuestión, a pesar de que la policía tenía registros que demostraban que el cuerpo había sido llevado allí. 3. El fantasma en la morgue. En la morgue, un trabajador estaba trabajando solo cuando de repente sintió una presencia detrás de él. Al darse cuenta de la vuelta, vio a un hombre vestido con ropa del siglo XIX, con el rostro demacrado y cubierto de polvo. El trabajador intentó hablar con el hombre, pero este simplemente desapareció. 4. La autopsia equivocada. Una familia estaba esperando en la sala de espera de la morgue para obtener información sobre la causa de la muerte de su ser querido. Sin embargo, cuando se les presentó el informe de la autopsia, se encontró que se había realizado en el cuerpo equivocado. La familia se sintió devastada por la falta de atención en la morgue y por el dolor emocional que les causó el error. 5. La morgue embrujada. Los trabajadores de la morgue afirmaban que a menudo sintieron una presencia extraña y una sensación de frío en la morgue. Algunos de ellos decían que habían visto sombras moverse por las paredes, y otros afirmaban que escuchaban susurros en los pasillos. Un investigador paranormal finalmente visitó el lugar y encontró evidencia de que la morgue estaba embrujada por espíritus perturbados. 6. El cadáver sentado. Un trabajador de la morgue estaba a punto de comenzar una autopsia cuando notó que el cadáver del hombre que estaba frente a él estaba sentado. El trabajador se asustó tanto que salió corriendo de la sala de autopsias. Más tarde, se descubrió que la causa de la extraña posición del cadáver era que los músculos del cuerpo se habían contraído debido a una descarga eléctrica en el momento de la muerte. 7. La morgue en ruinas. En una pequeña ciudad, una morgue que había estado cerrada durante años finalmente fue reabierta. Sin embargo, cuando los trabajadores llegaron, disfrutaron que la morgue estaba en ruinas, con el techo y las paredes derrumbadas y los cadáveres esparcidos por todas partes. Nadie sabía cómo habían llegado allí los cuerpos, pero se sospechaba que alguien había estado practicando rituales de necromancia en el lugar abandonado. 8. El cuerpo vivo. En un hospital cercano, un hombre había sido declarado muerto después de un paro cardíaco. Su cuerpo fue llevado a la morgue, pero mientras estaba allí, el hombre milagrosamente volvió a la vida. Cuando los trabajadores de la morgue lo enfriaron, estaban conmocionados. Afortunadamente, el hombre se recuperó por completo y fue dado de alta del hospital unos días después. 9. El cadáver mutilado. Un cuerpo había sido llevado a la morgue después de un asesinato brutal. Sin embargo, cuando los trabajadores comenzaron a realizar la autopsia, se dieron cuenta de que el cuerpo había sido mutilado de una manera extraña y siniestra. Había símbolos extraños tallados en la piel del cadáver, lo que sugería que el asesinato había sido un ritual macabro. 10. El cuerpo resucitado. Un hombre había sido declarado muerto después de sufrir una enfermedad grave. Su cuerpo fue llevado a la morgue, pero mientras estaba allí, algo extraño sucedió. El hombre de repente se levantó de la mesa de autopsia y comenzó a caminar por la habitación, desconcertando a los trabajadores de la morgue. Afortunadamente, el hombre no estaba realmente muerto, sino en un estado de coma, y finalmente se recuperó por completo. 11. La autopsia espeluznante. Un trabajador de la morgue estaba realizando una autopsia en un cadáver recién llegado cuando de repente se dio cuenta de que los ojos del cadáver se abrieron. El trabajador intentó continuar con la autopsia, pero cuando los ojos del cadáver comenzaron a moverse, se detuvo y salió corriendo de la habitación. Aunque se descubrió más tarde que los movimientos del cadáver eran simplemente una reacción involuntaria de los músculos, el trabajador de la morgue nunca se recuperó del todo del susto. 12. El cadáver de un niño. Un niño pequeño había fallecido en un accidente automovilístico, y su cuerpo fue llevado a la morgue para su examen.
Pero cuando los trabajadores de la morgue comenzaron a realizar la autopsia, encontraron algo extraño. Había marcas en la piel del niño que sugerían que había sido víctima de abuso físico. La policía fue llamada para investigar el caso, y finalmente se descubrió que el padre del niño había sido el responsable de su muerte. 13. La autopsia del asesino. Un asesino en serie había sido capturado y su cuerpo fue llevado a la morgue para su examen. Mientras los trabajadores de la morgue realizaron la autopsia, encontraron algo inquietante: el cuerpo del asesino tenía marcas extrañas en su piel, como si hubiera sido marcado por algún tipo de culto satánico. Esto llevó a la policía a investigar más a fondo al asesino y descubrir que estaba involucrado en una secta satánica que había cometido varios asesinatos en el área. 14. El cuerpo desaparecido. Un hombre tuvo que estar en un hospital y su cuerpo fue llevado a la morgue para su examen. Pero cuando su familia fue a la morgue para identificar el cuerpo, encontró que había desaparecido. La policía fue llamada para investigar y finalmente se descubrió que un trabajador de la morgue había robado el cuerpo y lo había vendido a una universidad de medicina para su estudio. 15. El cadáver en el congelador. En una morgue muy concurrida, un trabajador estaba buscando un cuerpo específico para realizar una autopsia. Pero cuando abrió uno de los congeladores, descubrió que había un cadáver allí que no debería estar. Resultó que el cadáver había sido olvidado y abandonado en el congelador durante meses, lo que llevó a una investigación sobre los procedimientos de la morgue. 16. El cuerpo envenenado. Un hombre había desaparecido repentinamente y su cuerpo fue llevado a la morgue para su examen. Pero cuando los trabajadores de la morgue comenzaron a realizar la autopsia, se dieron cuenta de que el cuerpo había sido envenenado con una sustancia extraña. La policía fue llamada para investigar y finalmente se descubrió que la esposa del hombre lo había envenenado para cobrar su seguro de vida. 17. El cadáver equivocado. Un hombre había sido declarado muerto en un hospital y su cuerpo fue llevado a la morgue para su examen. Pero cuando su familia fue a la morgue para identificar el cuerpo, descubrió que no era su familiar. Resultó que había ocurrido un error y el cuerpo equivocado había sido llevado a la morgue. La familia del hombre real nunca supo qué había pasado con su cuerpo. 18. El cuerpo sin cabeza. Un cuerpo sin cabeza fue llevado a la morgue para su examen. La policía estaba buscando al asesino, pero cuando los trabajadores de la morgue comenzaron a realizar la autopsia, descubrieron algo extraño. El cuerpo tenía marcas extrañas en su cuello, como si hubiera sido mordido por un animal salvaje. Esto llevó a la policía a investigar más a fondo el caso y finalmente se descubrió que el asesino había matado a su víctima y le había cortado la cabeza para evitar que fuera identificado. 19. El cadáver mutilado. Un cuerpo había sido llevado a la morgue después de un asesinato. Pero cuando los trabajadores comenzaron a realizar la autopsia, descubrieron que el cuerpo había sido mutilado de una manera extraña y siniestra. Había símbolos extraños tallados en la piel del cadáver, lo que sugería que el asesinato había sido un ritual macabro.